Hola, saludos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sebastián García Duarte, soy aprendiz del técnico de sistemas informáticos de SENA en ficha 294155 y hoy voy a hacer un breve tutorial sobre el ensamblaje de computador de mesa usando un simulador de Cisco. Ensamblaje. Primero, fuente de alimentación. Es la encargada de convertir la corriente alterna en corriente continua. El ensamblaje de la fuente de alimentación es uno de los pasos más sencillos a la hora de ensamblar una PC, ya que consiste en acomodar la fuente en la parte superior izquierda de la carcasa, de forma que haya acceso para el cable de alimentación cuando sea momento de colocarlo. Luego de eso, solo es ponerle los tornillos. Segundo, placa base. Es la que se conecta con todos los componentes de la computadora. Antes de montar la placa base a la carcasa, se debe colocar todo lo que debe ir en la placa base. Podemos empezar por instalar las memorias RAM. Estas permiten el almacenamiento temporal de información. Para instalarlas tenemos que alinearlas con las muescas de la runa y presionar, luego cerrar y asegurar las lengüetas laterales. Ya instaladas a una sola, hay que repetir el proceso con la segunda. Hecho esto, voy a seguir con el microprocesador, o más conocido como CPU. Esta es la unidad de procesamiento principal de un ordenador. Es por ello la unidad más importante, el cerebro de un ordenador, para lo cual primero la alineo con el perno en el zócalo de la CPU y lo coloco con cuidado. Después de esto, simplemente cierro la placa y aseguro con la palanca. Después aplico la pasta térmica sobre la placa de la CPU. Aunque esta solo es necesaria cuando el compuesto térmico no incluye en el disipador de calor, continuando alineando el disipador de calor a los agujeros en la placa base. Lo coloco con cuidado de no agarrar los cables de ventilador de la CPU. Después aprieto el disipador de calor y lo conecto en la placa base. Finalizando, muevo lentamente la placa base a la carcasa, donde voy a fijarlo con los tornillos adecuados. Tercero, adaptador de tarjetas. Ahora voy a ensamblar el adaptador de tarjetas. Comenzamos instalando la NIC, que es la tarjeta de interfaz de red. Para instalarlo, primero la alineamos con la runa PSL. La presiono y la fijo con sus tornillos. Sigo con la tarjeta de interfaz de red inalámbrica, que alineo con la runa PC y la presiono y la fijo con sus tornillos. Para terminar, voy a instalar el adaptador de video, que se debe alinear con la runa PSL por 16 de la placa base. Presiono y aseguro con tornillos. Cuarto, discos internos. Ahora voy a instalar la unidad de disco duro en el almacenamiento de la información y el sistema operativo. Primero tengo que alinear con la bahía de disco de 3.5. Luego debo insertar el disco duro en el compartimiento de la unidad y asegura la unidad usando los tornillos apropiados. Quinto, unidades en compartimentos externos. Ahora voy a instalar las unidades de compartimentos externos, que son la unidad óptica y la unidad de disquete. Para instalar unidad óptica debo insertar
conectar en la bahía de disco de 5.25 y la aseguro con tornillos. La unidad de disque la inserto en la bahía de disco de 3.5 y la aseguro con tornillos. Sexto, cables de interior. Ahora hacemos el ensamble de los cables de interior. Primero, alineamos el ATX de 20 pines a la toma de la placa base y presionamos hacia abajo para asegurar la conexión. En segundo lugar, alineamos el conector de alimentación auxiliar de 4 pines a la toma de corriente auxiliar en la placa base y presionamos hacia abajo para asegurar la conexión. Ahora conectamos un cable de alimentación SATA. A la unidad de disco duro conectamos un cable de alimentación MOLEX a la unidad óptica y conectamos un cable de alimentación BERT a la unidad de disco. Ahora alineamos el cable de 3 pines de alimentación del ventilador y presionar hacia abajo para asegurar los pines sobre la placa base. A continuación alineamos y conectamos el cable SATA a la toma placa base. El otro extremo del cable lo conectaremos al disco duro. Ahora conectamos el cable PATA a la toma de la placa base. Conectamos el otro extremo del cable a la unidad óptica. Por último, conectamos el cable de datos flexibles a la toma de placa base. Conectamos el otro extremo del cable a la unidad de disco. Séptimo, cables externos. Ahora vamos a conectar los cables externos. Antes de empezar debemos tener en presente que el cable de alimentación no debe conectar hasta que todos los demás cables externos estén conectados. Ahora bien, primero debemos ensamblar el panel de la carcasa y asegurarlo con sus tornillos. Ahora iniciaremos alineando y conectando el cable del monitor al puerto de video de adaptador de video, asegurándolo apretando los tornillos en el conector. Luego alinearemos y conectaremos en el teclado al puerto PC2, seguido del cable de mouse en el mismo puerto. Luego conectaremos el cable USB al puerto. Como podemos ver, aquí ya está conectado por un error del simulador, por lo que se necesitará saber es que este cable no esté puerto. Pasaremos a conectar el cable de Ethernet a su puerto y luego conectaremos la antena Wi-Fi asegurándola con su rosquete que tiene en su base. Conectando todos los cables podemos conectar el cable de alimentación con tranquilidad. Bueno, esto sería todo. De esa manera se hace el ensamble de un computador de mesa. Espero que este video les haya sido de ayuda. Me despido, esto sería todo. Gracias por ver.